Amén. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los participantes en esta reunión de estudios bíblicos abiertos. Tal como lo había anunciado, vamos a estar hablando acerca del propósito del evangelio. Ese es en realidad el tema de hoy, el propósito del evangelio. Gracias al hermano Carlos Alberto Zúñiga, que está aquí compartiendo con nosotros. Ya podemos comenzar perfectamente. Hoy es 21 de abril de 2022. Una sesión más de estudios bíblicos abiertos y vamos a estar tratando de comprender el propósito del evangelio. Así que vamos a tratar de entrarle a este tema, ¿verdad? Porque es una pregunta muy importante que nos hagamos. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Pero primero, antes de contestar la pregunta acerca del propósito del evangelio, acerca del fin del evangelio, vamos a tratar primero de comprender qué es el evangelio. Comprendamos eso, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Yo creo que la respuesta es muy fácil, ya conocemos los pasajes bíblicos, pero tal vez usted, hermano Carlos Alberto Zúñiga, podría ayudarnos con su propia aporte, ¿verdad? Bíblico, según la escritura, que usted recuerde de un pasaje que nos diga qué es el evangelio, cuál sería. Efectivamente, hermano, el evangelio dice Pablo, que es el que nosotros hemos recibido, el cual anuncia la escritura, el cual es anunciado por la escritura. Entonces, el evangelio no es nacido del hombre, el evangelio es nacido de la mente de Dios. Dios nos dio a nosotros el evangelio por medio de su Hijo Jesús, para que nosotros recibiésemos el evangelio como salvación nuestra. Y según Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Correcto. Que Cristo vino, que murió, que conforme a la escritura, que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. Entonces, las escrituras son los que nos dan la evidencia adecuada por la cual nosotros creemos en que el evangelio es real, porque está escrito ahí para nosotros, para todo el que cree. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Carlos Alberto, ¿verdad? Usted dio en el blanco, ¿verdad? Dio en el blanco porque eso es el evangelio. Bíblicamente hablando, el evangelio, como usted lo dijo, ¿verdad? Tiene que ver con algo que Dios da, algo que Dios hace para salvación. Usted mencionó la palabra salvación, el concepto de salvación, es muy importante. Y también usted habló acerca de 1 Corintios 15, versículos 1 al 3, donde habla de que el evangelio son las buenas nuevas, de que Jesús murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. También por ahí un pasaje muy importante en Romanos 1:16, que dice que el evangelio, según el apóstol Pablo escribe los Romanos, el evangelio es ¿qué cosa para Pablo? Poder de Dios. Es poder de Dios, correcto. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también el griego, ¿verdad? Vamos leyendo ese pasaje, ¿verdad? Que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Bueno, muy bien. Acordémonos que la pregunta que nos estamos haciendo es acerca del propósito del evangelio. Entonces, si nosotros vamos a preguntarnos de cuál es el propósito del evangelio, equivale a preguntar a cuál es el propósito para el cual Jesús murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Entonces, la pregunta buenas tardes. del propósito tiene que ver con eso. Buenas tardes, buenas noches, hermano Henry Darío Castellón.
Bienvenido. Muy bien, entonces la pregunta la vamos a replantear. ¿Cuál es el propósito para el cual Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. ¿Cuál es el propósito? Repito la pregunta. ¿Cuál es el propósito para el cual Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Es decir, estamos hablando del actuar divino. Como usted lo dijo muy claramente, hermano Carlos, ¿verdad? Dios actuó por medio de la muerte de Jesucristo, sepultura y resurrección. Dios actuó y esa actuación de Dios tiene un propósito, ¿verdad? La actuación de Dios tiene un propósito muy claro. Y usted también lo mencionó. El propósito es salvar al pecador. Salvar al pecador es el propósito. Muy bien. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa salvar al pecador? ¿Qué se espera que llegue a suceder con el pecador que es salvo por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? ¿Qué se espera que suceda? ¿Qué significa que una persona es salva por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? Tratemos de dar respuesta a esa pregunta aquí en el diálogo entre nosotros y después vamos a tratar de dar respuesta bíblicamente. Vamos a buscar pasajes que nos expliquen qué significa eso de que el pecador es salvo por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Qué respuesta le podemos dar a esa pregunta? Si usted me permite, yo le puedo decir algo. Claro que sí. Ese es un diálogo que estamos entrando ahorita. Bueno, nosotros tenemos en el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice que el Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, nosotros de hecho tenemos un Salvador nacido en la tierra como hombre y siendo hombre y al mismo tiempo siendo Dios, él dio su vida por rescatarnos de la muerte y reconciliarnos así con Dios para que nosotros fuéramos limpios de pecado. Entonces, la solución de nosotros es solamente creer en ese varón, creer en lo que él nos trajo y creer en su palabra, para que nosotros podamos gozar de la vida eterna que Dios nos quiere dar a través de su Hijo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Carlos. Usted dijo algo muy importante. Esa salvación tiene que ver con reconciliarnos con Dios. Usted dijo eso, ¿verdad que sí? Así es. Tiene que ver con reconciliarnos con Dios. Tiene que ver con restaurar en nosotros algo que se perdió, ¿verdad? Algo que se perdió. Algo que está perdido. Sí. Ahora, nosotros, ¿verdad? Lo que estamos tratando de comprender aquí es qué significa eso de que, ¿verdad? Por medio de la muerte de Jesús, sepultura y resurrección, ¿qué significa eso de que eso salva? ¿Qué significa que el pecador es salvo? Que la persona que cree en eso es salva, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que llega, qué es lo que se espera que suceda con esa persona? ¿Verdad? Sigamos con el diálogo, a ver. Bueno, al gozar de la salvación es por medio de la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no hubiera una prueba contundente que nos da Dios a través de su palabra, a través de su Hijo. Simplemente el Hijo vino, murió y no resucitó, no existiese esa prueba real, esa verdad de Dios. O sea, la verdad de Dios se manifiesta en su Hijo al ser resucitado. El acto de resurrección es lo que manifiesta, porque ningún hombre
ha podido resucitar después de muerto. La única persona que pudo resucitar después de muerto fue Jesucristo, porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Porque muchas personas pueden poner a Lázaro como ejemplo, si Lázaro también resucitó, y también Cristo resucitó. No, Lázaro resucitó y volvió a morir. Cristo resucitó, pero no volverá a morir porque está en los cielos con Dios. Entonces, esa es una evidencia muy veraz que Dios nos da a nosotros de la veracidad de Dios, de la prueba de Dios, de lo que es Dios, la esencia divina en lo cual nos ha manifestado a su Hijo para que su Hijo se relacione con nosotros y una vez Él muera para limpiarnos del pecado y así nos reconcilia con Dios porque el hombre estaba separado completamente de Dios. Entonces Él nos une a Dios y lo deja unido por medio de su resurrección. Al no haber resurrección, no hubiese evangelio. Muy bien, Amén. hermano. Muy bien, muchas gracias. Me encanta su énfasis en la resurrección, ¿verdad? Porque como usted muy bien lo dice, la resurrección es el acto por medio del cual Dios demuestra que Él tiene poder para salvar al pecador, de darle nueva vida, ¿verdad? Por medio del hecho de que Jesús resucitó, por medio de esa resurrección, Él nos ayuda a nosotros a tener credibilidad, es decir, o más bien Él se atribuye credibilidad, Él se llena de credibilidad, es decir, Él se llena de testimonio de que su obra redentora, de que su obra salvadora es poderosa. Si Él tiene poder para resucitar a Jesucristo de entre los muertos, entonces tiene poder para hacer en nosotros un nuevo hombre, una nueva persona, para convertirnos en personas que podamos sentirnos justos, que podamos experimentar verdadera comunión con Dios. Porque una persona que está en su pecado, que sigue viviendo una vida como el antiguo hombre, esa persona no podría decir que en esa persona el poder de la resurrección de Jesús se haya hecho realidad en esa persona todavía. Algo está fallando en esa persona que dice que cree en Jesús, pero el poder de la resurrección de Jesús no se hace realidad en su forma de ser, en su forma de pensar. Sigue siendo una persona con problemas porque todavía está practicando posiblemente, ¿verdad? Un pecado o diferentes pecados, sigue teniendo actitudes que son contrarias a la voluntad divina. Muy bien, entonces esto que estamos preguntando nosotros es ¿qué significa? O sea, ¿qué sentido tiene eso de que la persona es salva? ¿La persona es salva para qué? Bueno, la persona es salva para restaurar, para que se le restaure su relación con Dios, para que la persona pueda reconciliarse con Dios y tener comunión con Dios, porque la persona para poder tener comunión con Dios necesita entonces una salvación que significa que la persona encuentre, se sienta justa, que la persona ahora ya recibió la justicia de Dios. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta a esto bíblicamente, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que, ¿verdad? De que Dios salva por medio de Jesucristo, por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y vamos a tratar de dar respuesta con una, ¿verdad? Leyendo varios pasajes. A ver, primero, para poder entender lo que significa la salvación, es necesario que sigamos la propuesta que hace Pablo en Romanos, capítulo 1 al 8. ¿Verdad? Podemos seguir esa propuesta. No creo que podamos verlo todo, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Podemos leer capítulo 1 de Romanos, versículo 16 en adelante. Dice así, repito la cita, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son.
Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Muy bien, ahí Pablo establece el tema, ¿verdad?, de la epístola. El tema de la epístola es el evangelio. Es decir, toda la epístola tiene que ver con el evangelio. Y Pablo anuncia el tema de la epístola a los romanos. Es eso de que por medio de la muerte de Jesucristo, sepultura y resurrección, Dios despliega su poder para salvar. Correcto. Su poder para salvar. Y ahora, él menciona algo muy importante. Dice que la razón por la cual la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es el evangelio, la razón por la cual salva es porque por medio de esa muerte, sepultura y resurrección se revela una característica de Dios muy importante. Se revela la justicia de Dios. ¿Ve qué interesante? Se revela la justicia de Dios. ¿Qué podrá significar eso de que por medio del evangelio o en el evangelio se revela la justicia de Dios? Y aclara. Dice que esa justicia es por medio de la fe y que el justo lo es por la fe. Que una persona, que la justicia de Dios se revela a la persona que la recibe, se revela o se manifiesta por medio de la fe. Y que la persona es justa por la fe. Entonces, eso es crítico. Eso es crítico, que lo entendamos. Porque salvación significa eso. Salvación significa que Dios hace justo al pecador. Eso significa salvación. ¿Ve? Que Dios le da al pecador su justicia. Eso es lo que significa salvación. Por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Preguntémonos, ¿por qué es necesario que el pecador, creyendo en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, reciba la justicia de Dios? ¿Por qué es necesario eso? ¿Qué significa eso? A ver si me pueden compartir. Henry, ¿puedes hablar? ¿O estás en condiciones de silencio ahí? En otra parte dice, hermano, en Romanos capítulo 10, versículo 17, si no me equivoco, el 9, que si confesares con tu boca también que Jesús es el Señor, es el Dios, el puro y el todopoderoso, será salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia. Correcto. Correcto. Mi Se comentario. cree para justicia. Pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? La justicia de Dios es una característica de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa el hecho de que Dios es justo? Es justo porque ya, y él no es hombre, ¿verdad? Él no piensa como nosotros pensamos. Y además es Dios. Él nunca ha pecado como nosotros. Imparte justicia, no como la que impartimos nosotros a veces. ¿Ves? Porque somos imperfectos. Correcto. Entonces quiere decir que ser justo, el hecho de que Dios es justo, su justicia, significa que en él no hay pecado. Amén. En otras palabras, él es un ser santo. Él es un ser en quien no hay pecado. Amén, gloria a Dios. Ese atributo de Dios, que se llama justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, que el pecador lo recibe. El pecador recibe ese atributo de Dios. Es decir, el pecador injusto por su pecado es hecho justo por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Amén. ¿Ve qué importante eso? ¿Verdad? ¿Ve qué importante? Eso se llama justificación.
Se llama justificación, ¿verdad? ¿Verdad? Poquito a poco vamos tratando de comprender, ¿verdad? La salvación implica justificación. Una persona que no se siente justa, que no se siente que ya la justicia de Dios ya le fue imputada por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, si esa persona no se siente justa, entonces uno puede dudar, entonces será salva esa persona. Todavía se sigue sintiendo culpable. Se sigue sintiendo que no da la talla. No se siente justa la persona. Entonces, ¿qué podrá estar pasando? Altamente. Entonces, esa es, ¿verdad? Por eso este tema es crítico. Por eso este tema es crítico, ¿verdad? Por eso yo me planteo la pregunta, ¿cuál es el propósito del evangelio? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús murió por nosotros? Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo le explicamos eso a una persona en pecado? A una persona que se siente culpable, a una persona que siente que no da la talla, que no puede vivir una vida santa y ya fue bautizada la persona, ya se congrega, supuestamente ya se arrepintió de sus pecados, pero no se ve en su vida el resultado de la justicia de Dios. No se ve en su comportamiento, no se ve en sus actitudes. Entonces, esto es crítico, esto es importante que lo tratemos. Por eso estamos tratando de ir avanzando poquito a poco, ¿verdad? En Romanos. Ya leímos entonces Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, ¿verdad? Y vamos a leer ahora que en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos da una luz, ¿verdad? Acerca de lo que significa ser justo o recibir la justicia de Dios por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a tomar varias frases que se encuentran en Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo, ¿qué le voy a decir? 32. Hasta el versículo 32. La primera frase que vamos a anotar ahí en el versículo 18 que me llama la atención es la ira de Dios. ¿Ve? O sea, vamos a tratar de comprender cuál es el problema. ¿Qué es lo que nos hace injustos a nosotros? ¿Qué significa ser injustos? Bueno, tiene que ver con el hecho de que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es el problema con la ira de Dios? ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿Y contra qué se revela? Bueno, aquí lo dice claramente, ¿verdad? Es porque en la humanidad, dice, toda impiedad y maldad de las personas en quienes hay impiedad y maldad, dice, injustamente retienen la verdad. ¿Lo ven? Oiga bien lo que dice, injustamente retienen la verdad. O sea, hay una injusticia. Hay una injusticia. Porque la humanidad, por su comportamiento impío y malo, dice aquí, injustamente retiene la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, ahí nos lo explica en el versículo 19. Dice que lo que de Dios se puede conocer, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, oiga bien lo que dice, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve qué interesante? Entonces,
¿Por qué Dios manifiesta su justicia? ¿Por qué Dios revela su ira? ¿Por qué revela su ira? ¿Por qué descarga su ira sobre toda impiedad y sobre toda maldad? Porque eso impide que avance la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del eterno poder de Dios y su naturaleza divina. Esa verdad está siendo retenida. La gente se priva, la humanidad se priva. El propósito para el cual Dios creó al ser humano, que es que a él se le dé gloria, ¿verdad? Que a él se le glorifique como a Dios, como dice el versículo 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón se llenó de oscuridad. Entonces, esa es la injusticia. Esa es la impiedad. ¿Ven? Que los seres humanos, a pesar de tener evidencia de la gloria de Dios, dice el texto, no le dan gloria. No le dan gloria a Dios, ni le dan gracias, y dice que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se llena de tinieblas, se llena de oscuridad. Y peor, dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Lo ven? Es decir, el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es tratando de abrir los ojos al verdadero problema. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la injusticia? ¿Cuál es la verdad que está siendo retenida? Bueno, tiene que ver con el hecho de que un Dios merecedor de gloria se le está impidiendo dar gloria. Y está en el hecho de que ese Dios, ¿verdad? En lugar de dársele gloria a él, que es el creador, los seres humanos le dan gloria a las criaturas. Cuando dice que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo que está diciendo es que el ser humano le da gloria a la creación, pero Adora no le... más, ¿Perdón? adora más a la naturaleza que a Dios. Adora más la naturaleza creada, todo lo creado, pero no al creador. Entonces, al creador no lo adora, al creador no le da gloria. El propósito de la naturaleza, el propósito de la creación es para que se le dé gloria al creador. Pero el ser humano comete el error de darle gloria a la creación. ¿En qué notamos eso nosotros? Que el ser humano le da gloria a la creación y no al creador. ¿En qué lo notamos? Aquí el apóstol Pablo lo sugiere claramente, lo sugiere, dice que es en la idolatría. Hermano, sí. ¿puedo decir algo? Bueno, podemos decir que la creación misma, digo yo, ¿verdad? Porque estaba estudiando el libro Romano, podemos decir que eso es un evangelio evidente que se ve, por el cual podemos creer en Dios, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Era como dice Salmo 19, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Es correcto. Se supone que la creación tiene ese propósito. Amén. Y nosotros como criaturas, nosotros como parte de esa creación, nos hizo con ese propósito Dios. Con el propósito de que por medio de nosotros se le dé gloria a Dios. Ese es el propósito para el cual existimos nosotros. ¿Correcto? Amén. Muy bien. Entonces,
se supone que todo tiene que ver con la gloria de Dios. El evangelio fue dado para eso. ¿Ven? Para que nosotros caigamos en la cuenta de que al haber traicionado, al haber menoscabado la gloria de Dios, entonces estamos cometiendo una injusticia. Por la condición nuestra de ser personas en quienes hay pecado, en quienes hay iniquidad, por ser pecadores, por no ser santos, por no ser justos, por no existir en nosotros la justicia de Dios, por no haberse hecho realidad en nosotros su justicia, por ser pecadores. Entonces nosotros no le vamos a dar gloria. No le vamos a dar gloria a Dios nosotros. Para que Dios reciba gloria por nosotros, es necesario entonces que nosotros podamos ser salvos, es decir, podamos ser restaurados a la justicia de Dios. Por ahí anda la cosa, ¿ve? Por ahí anda el problema. Tiene que Hermano, ver con perdón, hermano, si me permite. Claro, adelante. Bueno, nosotros hablamos de la naturaleza divina. Dice, la naturaleza divina es la esencia, la sustancia, el estatus de Dios, es divino. Todo Padre, Hijo y Espíritu Santo son seres divinos, la deidad de Dios. Y Dios es altamente moral, perfecto en la moral, es justo y es un Dios vivo, es un Dios que realmente existe y que por medio de su naturaleza, Dios no tolera el pecado porque no convive con el pecado. Por esa razón, Dios nos ha mandado a su Hijo para que nosotros seamos limpios de pecado, porque Dios no tolera el pecado. En su justicia divina, Dios no tolera el pecado. Entonces nosotros no podemos pecar, y eso es lo que el propósito de Cristo en la tierra es, para que nosotros no vayamos al pecado. Por medio Sí. de esa naturaleza divina, por medio de esa moral tan perfecta, por esa justicia de Dios, por ser Él un Dios vivo, y nosotros también somos seres vivos y lo adoramos en espíritu y en verdad. Y eso es el propósito de Dios, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, para que nosotros recibamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y por eso Él nos ha escogido, nos ha puesto aparte para darnos esas bendiciones y para que nosotros nos apartemos del pecado. Porque Sí, la única manera que nosotros podemos apartarnos del pecado es por medio del Espíritu Santo, a través de Cristo, porque Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Carlos, eso está claro, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Usted lo está señalando perfectamente. Hay un problema de ruptura, ¿verdad? Hay un problema de conflicto entre Dios y nosotros, porque Sí. Dios es un ser justo, un ser real. Usted lo dice muy bien, ¿verdad? Es un ser santo, perfecto y puro, y nosotros somos pecadores. Entonces, esa discrepancia, esa separación tan grande, esa distancia tan inmensa entre la naturaleza divina y la naturaleza humana caída, ¿verdad? Dios intenta repararla. Bueno, no es que intenta, es que logra repararla, ¿verdad? Dios. El poder de Dios está claramente manifestado por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Amén. Así es. Él realiza, él logra
esa restauración y nos hace justos sin ningún problema. Pero ¿para qué? ¿Ve? ¿Para qué? Respuesta: para que se haga justicia en el sentido de que nosotros ahora vamos a vivir para darle gloria. ¿Ve? Porque la injusticia, la verdad que los impíos retienen es esa verdad. El hecho de que Él es un ser justo, de que Él es un ser glorioso. Volvamos a leerlo. Vea, le pido que leamos Romanos 1:18. ¿Dónde surge el problema? ¿Cuál es el problema para Dios? No para nosotros, para Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios ve esto como un problema? El problema del pecado, ¿por qué es un problema para Él? ¿Por qué? Vamos a leer otra vez Romanos 1:18. Y de paso, le damos la bienvenida a la hermana Mara. Mara Páez. Bienvenida, hermana. Te recuerdo que estás sin micrófono. Bendiciones, hermano. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Me conecté un poquito tarde, pero al fin y al cabo, por lo menos estamos acá, ¿verdad, Álvaro? muchas gracias. Algo. Gracias, hermana, por conectarse, ¿verdad? Bendiciones. Ahorita le va a agarrar del hilo que estamos hablando, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Romanos 1:18 otra vez. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Ve cómo comienza, ¿verdad? Vea cómo comienza usted el problema, porque en el versículo 18, el apóstol Pablo lo que quiere es primero explicar cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay personas cuya impiedad y maldad retienen injustamente la verdad. Ahí comienza el problema. Ahora, ¿cuál verdad? Vamos a leer el versículo 19. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Sigo leyendo, versículos 22 y 23. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está el problema. ¿Lo ven? Ese es el problema. En esencia, el problema es que no se le dio la gloria merecida. ¿Ven? Ese es el problema. A Dios no se le dio la gloria que Él merece. Él es digno de que se le dé gloria. Él hizo todo lo que hizo para su gloria. Él nos hizo para su gloria. Pero como el ser humano cae en pecado, entonces, en lugar de darle gloria a Él, se le da gloria a la creación. El ser humano inclina su corazón a lo creado. Correcto. Se vuelve a sí mismo, a lo que le interesa, a lo que le gusta de esta vida. Ese es el problema. Y por esa razón, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad. Esa es la razón. ¿Ven? Según Romanos 1:18. Ahora sí, ¿cómo se revela la ira de Dios? Versículo 24 nos da la respuesta.
Y versículo 26 nos da otra respuesta. Y versículo 28 nos da otra respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta que nos da a la pregunta? Repito la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios contra toda impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad? Versículo 26 nos da una respuesta. ¿Alguien me la puede leer, por favor? Dice 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gracias. Bueno, yo creo que me brinqué el versículo 24 también. Sí, pero está bien, no importa, ¿verdad? Una de las maneras como Dios revela su ira es esa. Ahí está el versículo 26. Entregándoos a pasiones vergonzosas. ¿Qué les parece? Lo dice claramente, ¿verdad? Acuérdense que el versículo 18 comienza con esa expresión. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí explica en qué consiste eso. Y en el versículo 24 nos da la primera forma como la justicia de Dios se manifiesta. Y el versículo 26 que acaba de leer el hermano Carlos Alberto nos da la segunda forma y el versículo 28 la tercera manera. Ya leímos la del versículo 26, entregándolos a pasiones vergonzosas. Versículo 24. ¿Cómo se revela la ira de Dios? ¿Alguien puede leer, por favor? Versículo 24. Leo. Sí. Y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias, hermano. Noten ustedes que la primera manera como Dios revela su ira es entregándolos a los malos deseos de su corazón. Lo estamos viendo, ¿sí? Correcto. Hermano, Sí. un comentario. Dime. Yo anoche estaba estudiando Romanos 10, 21, cuando dice el Señor, y a mí me llama la atención cómo Dios persiste de salvar al hombre. Él es persistente. Él se involucra personalmente en la salvación del hombre cuando dice en Romanos 10, 21, todo el día y se extendí mis manos, dice, a un pueblo rebelde y contradictorio. El ser humano siempre va a ser rebelde y siempre le va a llevar la contraria a Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a llegar a eso en algún momento. Pero ahorita estamos tratando de comprender cómo es que Dios revela su ira. Amén. ¿Verdad? Y ya vimos la primera, ¿verdad? Entregándolos a los malos deseos. La segunda, entregándolos a pasiones vergonzosas. Y adivinen la tercera cuál es, versículo 28.
verso 28. Sí. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí da una lista larguísima, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, en esencia, la primera manera, el versículo 24, ¿cuál es? Entregándolos a los malos deseos. La segunda, versículo 26, entregándolos a pasiones vergonzosas. Y la tercera es entregándolos a una mente reprobada. Entregándolos a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Perdieron la cordura. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes de esa manera como Dios revela su ira? ¿Qué opinan? Entregándolos primero, versículo 24, a los malos deseos. Segundo, a pasiones vergonzosas. Y tercero, a una mente reprobada. Esas son formas como Dios revela su ira. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué les parece? Es tremendo, hermano, es tremendo. Pensemos en eso. Sí. ¿Es eso lo que dice ahí o no? Claro. Eso es lo que dice. ¿Está Dios revelando su ira de esas tres maneras? Sí. Claro. Y muchas personas mueren así. Mueren víctimas de sus malos deseos. No pueden culpar a Dios. Mueren entregados a pasiones vergonzosas y mueren en una mente reprobada. No pueden culpar a Dios porque ya, y yo pienso ¿Por qué que no? todos tenemos... No pueden culparlo, pero ¿por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque antes de ser entregados a una mente reprobada y antes de ser entregados a los malos deseos y no tomaron en antes de ser entregados a pasiones vergonzosas, ¿qué habían hecho ellos? Habían cambiado la gloria de Dios por la gloria de la creación. ¿Ve? Antes de eso, ¿ve? No le dieron gloria. ¿Ve? Estamos viendo eso, sí. Sí, correcto. Que el motivo por el cual, ¿verdad? No pueden culpar a Dios por el hecho de que Dios los entregue a malos deseos, a pasiones vergonzosas y a mente reprobada, se debe al hecho de que antes de que Dios los entregara eso, ellos habían cometido el error de no darle gloria. Ve lo que dice el versículo 22. Dice, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Esa es la razón por la cual Dios revela su ira. ¿Ve? Entregándolos a pasiones vergonzosas, a malos deseos y a una mente reprobada. Yo lo estoy viendo clarito aquí, lo estoy leyendo, ¿verdad? La gente que en estos momentos se encuentra dándole rienda suelta a sus malos deseos. La gente que en estos momentos se encuentra siendo víctimas o dejándose llevar por pasiones vergonzosas. Y la gente que hace toda clase de cosas que no convienen porque su mente ya fue reprobada. Esas personas están siendo receptoras de la ira de Dios. Están manifestando los resultados de la ira de Dios en su comportamiento, en su forma de pensar, en su forma de ser. Ahí están dando muestras del resultado de la ira de Dios en sus vidas. ¿Qué opinan de eso? ¿Está pasando? ¿Lo estamos viendo pasar o no? Claro. Claro. Muy bien. Hasta nosotros estamos en peligro.
Nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que la razón para la cual Dios envió a Jesucristo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, es para que nosotros salgamos de esa ira, ¿ve? Para que la ira de Dios no nos caiga a nosotros, para que nosotros volvamos a ser justos, tengamos justicia de Dios en nosotros y entonces podamos darle gloria a Dios, porque una persona injusta no puede darle gloria a Dios. La salvación es para la gloria de Dios. Bien. La salvación es para que nosotros tengamos y entremos en comunión con Él. Y su conocimiento nos impacte, produzca en nosotros maravillamiento, asombro de su presencia. Y entonces así podamos darle gloria a Él. Porque ese es el propósito para el cual Dios salva. Para su gloria. ¿Ven? Él salva para su gloria. Convenzámonos de eso, hermanos y hermanas. Pongámoslo en práctica. ¿Para qué soy salvo? Para su gloria. ¿Para qué me libra Él de su ira? Para su gloria. Para que yo le dé gloria. Y su gloria se manifieste por medio de mi persona. Muy bien. Creo que ha sido claro el punto hoy. Ese ha sido el propósito de la lección, ¿verdad? Acuérdense que la pregunta es, ¿cuál es el propósito del evangelio? Y creo que le hemos podido dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Ya le hemos podido dar respuesta a la pregunta. Hago un quiz ahora. Yo quiero decir algo, hermano. Muy bien, adelante, hermano. Siempre vuelvo a lo mismo, que Dios sigue persistiendo, ¿verdad? En salvarnos a nosotros, los que estamos dentro. ¿Ve? Él sigue persistiendo por medio de sus siervos, por medio de su palabra. Por eso Él dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está persistiendo. También dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Y la pregunta es, ¿para qué? Para darle gloria. Exacto. Amén. Entonces, ¿verdad? Esa es, ¿verdad?, la pregunta que hemos tratado de corresponder. ¿Para qué salva Dios? ¿Cuál es el propósito del evangelio? El propósito es que Él reciba la gloria que Él merece. ¿Por qué es importante esto? Porque lo dice Romanos 1:18 al 22, al 23. Ahí está, Romanos 1:18 al 23. Ahí dice claramente que la ira de Dios se produce por eso, porque su gloria, porque Él deja de recibir gloria. Por eso viene su ira. ¿Ve? Su ira se descarga sobre la humanidad porque la gloria que Él merece no se la están dando. ¿Ve? Entonces, las personas que son salvas, las personas que realmente creen en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ¿qué es lo que se supone que deben hacer a partir de ese momento? Díganme ustedes, ¿qué es lo que se supone que deben hacer las personas que ya son salvas? Seguirle dando gloria a Dios. Exacto. Sí, eso, glorificar el nombre del Señor. Para eso existimos, para darle gloria. ¿Ve? La persona cuya vida, ya como persona salva, no le da gloria a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿qué estará pasando? ¿Siguen? Y una de las formas que le podemos dar gloria a Dios es también hablarle a otras personas, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, se supone que la persona que ya es justa, que ya es salva, que ya es santa, ¿verdad? Que ya fue reconciliada con Dios, que está en comunión con Dios, se supone que esa persona va a motivarse de una forma poderosa a hablarle a otros, ¿verdad? Es decir, no va, ni siquiera tiene que intentar darle gloria a Dios, es que lo va a hacer, ¿verdad?
Amén. Va a suceder, eso es lo que le va a pasar, le va a dar gloria a Dios porque dice que, ¿cómo voy yo a privar, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a impedir que este amigo mío conozca lo que yo conozco y experimente lo que estoy experimentando yo y viva lo que yo estoy inventando, yo estoy viviendo? Mara. Hermano, eso, bueno, ¿cómo le podemos dar la gloria a Dios? Exactamente como cuando uno está enamorado, que no haya en qué momento dejar de no hablar de todo lo que Él hace por nosotros, de reconocer su gran misericordia. Cuando nos logramos enamorar de Dios y ya podemos testificar de esa gloria a Dios que nos ha dado por conocernos, ¿verdad? Por todo su amor que Él nos da. Entonces, cuando uno logra enamorarse de Dios, no para de hablar su testimonio, su proceder, o sea, de muchos actos que hagamos, mostramos esa gloria al Señor, no solo decirle gloria a Dios, sino, valga la redundancia, con nuestro testimonio, con nuestro proceder, con nuestros deseos, con todo eso podemos testificar y dar la gloria al Señor en nuestras vidas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, exactamente, hermana. Me gusta mucho la expresión que usas, enamorarse, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con un enamoramiento, con un enamorarse de Dios. Y eso es lo que en buena teoría debería suceder con nosotros, que estemos enamorados de Dios. Es decir, que a nosotros nos despierte, ¿verdad? Que en nosotros haya una actitud de persona enamorada de Dios, que ama a Dios tanto, que está tan asombrado, tan maravillado de su gloria, de su santidad, de todos sus atributos, ¿verdad? De la naturaleza divina. La naturaleza divina le impacta de tal manera que entonces le produce un sentimiento de adoración a Él, a Dios. Vamos a ver. Una persona que realmente experimenta ese enamoramiento es una persona que vive una vida diferente. O sea, su vida es una vida de permanente gozo, porque tiene un motivo muy poderoso, muy grande para estar lleno de gozo y lleno de paz también, ¿verdad? Porque es una persona que en el presente mismo, segundo a segundo de su vida, ¿verdad? Segundo tras segundo de su vida, está consciente de quién es ese con quien ya está reconciliado y con quien tiene una relación. ¿Quién es ese? Como dice Romanos 8, que dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la sepultura, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar. Y también dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8 dice eso, ¿verdad que sí? También dice, si no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Ven ustedes, todas estas verdades, todas estas expresiones de confirmación, de seguridad, de certeza que nos da Dios, porque ahora somos sus hijos, deberían generar en nosotros un sentimiento permanente, instante tras instante en la vida, permanente sentimiento de gozo, actitud de sentirse pleno, ¿verdad? Sentirse lleno. Qué lindo, ¿verdad? Voy por la vida con esa completa y absoluta certeza de que Dios está siendo glorificado por mi persona. Y que porque por mi persona se está glorificando, entonces Él está manifestando su gloria a mi persona. Su luz me está alumbrando en este mismo instante de mi vida.
Aunque en este mismo instante yo tenga razones humanas para no sentirme gozoso. ¿Okay? Porque humanamente, obvia, ¿verdad? Por estar en este cuerpo, por estar en esta vida donde hay aflicción, hay razones humanas para no sentirse muy glorioso uno. Pero como nosotros ya no somos de este mundo, como nosotros ya no estamos siendo controlados por la circunstancia, como nosotros ahora nos estamos regocijando en el Señor, ¿ve? Y no en lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando no es motivo de regocijo. Pero lo que tenemos en Cristo sí es motivo de regocijo. Entonces, por eso en nosotros puede hacerse realidad la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve? Por esa razón. Entonces, así es como le damos gloria a Dios. Cuando se ve en nosotros su paz, cuando humanamente no tiene sentido que haya paz en nosotros. ¿Me están captando, hermanitos? Sí. Amén. ¿Verdad que lo hemos experimentado? Amén. Lo hemos experimentado. Hemos tenido momentos en la vida en los que humanamente, lógicamente, no hay motivo para sentirse uno regocijado. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre, vayan bien o vayan mal las cosas. Como dice el mismo en el Filipenses 4, dice eso, ¿verdad? Dice, aunque esté mal, aunque no tenga nada, aunque haya escasez o aunque haya abundancia. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Ven, por nada estéis afanosos. Presentad vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque la mente nuestra ya no está en lo que nos está pasando. La mente nuestra está en ese Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que le vamos a dar gloria a Dios por medio de lo que la gente ve en nosotros. Que humanamente lo más lógico es que nosotros estemos tristes, que estemos decaídos, que estemos desanimados. Y la gente, pero qué extraño, ¿verdad? Teniendo motivo para estar triste, está gozoso. Entonces, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermana Mara, acuérdense de quitar el volumen, Mara. Hermano, sí, amén. Hermano, bueno, nada más añadir otro poquito más a este enriquecido tema. Hermano, ahí se nos cumple donde dijo el hermano Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Nos mueve eso en ningún momento cuando ya nosotros logramos ver esa gloria que Dios se merece. Nos enamoramos, porque cuando uno se enamora no hay otro mundo más del que uno está enamorado, ¿verdad? Al entrar en Cristo, eso es lo que tenemos que ubicarnos, que no haya más allá que nuestro Dios, todo su amor que ha dado por nosotros, ¿verdad? Que el amor que nosotros podamos dar es mínimo a todo el que Él nos da a nosotros. La tercera, nosotros es mínimo lo que lo podemos, lo que lo amamos, aunque lo amamos con todo el corazón, pero es mínimo al gran amor de Él que tiene hacia nosotros. Y entonces, al glorificar al Señor en nuestras vidas, no solo en lo bueno, en lo malo, como siempre insisto, en nuestro testimonio, no es que vamos a ser perfectos, pero en todo momento vamos a presentar al Señor y si hay un error, volverlo a levantarnos, porque Dios no nos juzga por el error, nos juzga si nos quedamos ahí caídos, ¿verdad? Volvernos a levantar y seguir presentando el amor de Dios, porque cuando uno se logra de nuevo ubicar en el Señor, estamos glorificándolo, su amor, que es por misericordia, no es porque lo merecemos, sino porque a Él le place dárnoslo. Eso nos ayuda a desarrollar con la fe que tengamos en Él, porque Él no nos está mandando, o sea, tras que nos da la salvación, nos da todas las armas para que podamos luchar y seguir seguros y confiados en sus manos,
seguros y confiados en que Él está con nosotros. ¿Qué más nos toca? Darle toda la gloria y toda la honra a Él, hermano, para la gloria del Señor. Exacto, hermana. Muchas gracias, hermana Mara. Eso que usted ha dicho es muy importante. Y sí, hermana, entonces para eso es que nos salva, para eso es el propósito del evangelio, ¿verdad? La salvación es para eso, es para que nosotros nos convirtamos en personas, en quienes, ¿verdad? Su gloria es posible. Que nos convirtamos en personas. Y usted lo dice muy bien, hermano, no es que vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos, pero vamos a tener una poderosa motivación para querer serlo. Bueno, no vamos a ser perfectos, pero va a haber en nosotros una poderosa motivación para querer serlo. Vamos a procurar ser perfectos por eso, porque hay razones poderosas en nosotros. Muy bien, muchas gracias por su atención y creo que aquí podemos terminar. Siempre es bueno tener una oración, ¿verdad? El hermano Carlos Alberto Zúñiga nos puede despedir en oración, por favor, hermano. Oremos. Bendito Dios de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por este precioso momento que hemos tenido reunidos, Señor, con tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Conociendo y reconociendo que usted es ese Dios grande, poderoso y eterno. Ese Dios justo, lleno de amor. También, Señor, que eres un Dios poderoso y un Dios temible, Señor. Te damos honra y gloria y te damos fruto, Señor, porque tú nos pides fruto y te damos fruto, lo cual, Señor, esperamos que sean dignos para usted y que lo reciba, Señor, porque son frutos que salen de nuestros corazones con la expresión de amor para usted, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, por este momento precioso. Gracias por cada uno que estuvimos reunidos. Bendícenos de una manera especial. Así también, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, donde nos reunimos, Señor, en Heredia, para que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas fortaleciendo en el conocimiento de tu palabra. Y así a cada uno de nuestros hermanos, Señor, los fortalezca en espíritu y en verdad, Señor, para que ellos te sirvan a ti en espíritu y en verdad también. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Aquí detengo la grabación.